Pido, Señor, ayuda ahora en estos momentos de tocar y tratar tu palabra, Señor, que lo hagamos siempre con reverencia y con cuidado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo lo pido todo. Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Entonces, como veis aquí en la pantalla, esta es la serie de mensajes Creciendo en la Gracia, aplicando la gracia. Vamos a ver brevemente un resumen. Llevamos ya 9 mensajes. Empecé esa serie de mensajes el 1 de septiembre, ya hace 3 meses, hablando de varios aspectos de la gracia. Y para refrescar la memoria, aquí tengo los títulos de los 9. La gracia realmente es sublime, la gracia realmente es gratis, sin merecerlo, pero amado incondicionalmente. Es peligrosa la gracia, enfrentándose con el legalismo emancipado, vivo como tal, guiando a otros a la libertad, la gracia de dejar a otros ser libres y la gracia de Dios y el conflicto. Os suena a todos estos mensajes, ¿verdad? ¿Os acordáis de todos los puntos y principios? Amén. Y pues hemos visto qué es la definición de la gracia, la base bíblica y teológica, la gracia en la vida de los creyentes y en sus relaciones en la iglesia, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Y ahora vamos a profundizar un poco más en aplicación hoy. Es bueno siempre tenerlo en la mente, en el corazón, pero luego la aplicación es donde realmente nos cuesta. Cómo poner en práctica la gracia, cómo llevarlo de lo teórico a lo práctico. Entonces, este es donde tenemos más dificultad. Y vamos a ver primero que crecer en la gracia es un proceso. Tenemos que entender el papel de la gracia en la santificación. No es un evento que sucede y luego pasa. Dios siempre da su gracia para cada día. La gracia es algo que necesitas en cada momento. Amén. Sin la gracia de Dios desaparecemos. Sin la gracia de Dios no existe nada. Dios tiene un plan para la vida de cada creyente. ¿Lo crees? Dios tiene un plan para ti. Sabe desde el principio hasta el fin todo lo que va a pasar. Y Él tiene un plan para ti, para mí. Es decir, que cada uno de nosotros, Dios está obrando en nuestras vidas, moldeándonos progresivamente a su imagen. Y pongo aquí un dicho, predestinados a ser santificados. Predestinados a ser santificados. ¿Te suena el término predestinado? ¿Te suena? Es bíblico. Muchos lo confunden con la salvación. Me gustaría dedicar unos momentos ahora en ese momento de quitar alguna de la confusión, algo de la confusión. Déjame decir esto, que primeramente nadie fue predestinado para ser salvo. Dios, antes de la creación del universo, sabe en su mente, en su soberanía y en su omnisciencia quién ibas a ser salvos. Pero Él no está ahí antes de la creación del mundo diciendo, este sí, este no, tú no, sí, no. Entonces Dios no está eligiendo quiénes iban a recibir su gracia y quienes no van a recibir su gracia. Dios es un Dios que quiere que todos sean salvos. Dios no hace acepción de personas. Dios no predeterminó que algunos estuvieran irrevocablemente destinados al infierno. Hay otros que predican esas cosas y aquí no tenemos este entendimiento. La Biblia dice en muchos lugares que Dios quiere salvar a todos. Y voy a poner aquí en la pantalla algunos ejemplos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice aquí en 1 Timoteo 2:4,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocimiento de la verdad. Todo el mundo sabe Juan 3:16, que Dios amó a todo el mundo. Dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Ahora sabemos que no todos son salvos. Y pues esta es una verdad. Dice la palabra de Dios, pocos son los que encuentran la vida. Muchos son los que van por el camino al infierno, pero el Señor quiere que todos sean salvos. Dice aquí en 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y luego en 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. Entonces, la Biblia no es bíblico decir que Jesucristo murió por algunos y por otros no. La Biblia dice claramente que Cristo murió por todos, pero no todos son salvos. Entonces, ¿qué es el problema? Algunos no son salvos porque algunos no creen. ¿Y por qué no creen? Porque no quieren creer. No quieren creer. No porque Dios no quiere. Entonces, ¿es Dios imponente y sujeto a la voluntad humana? No. Él lo diseñó así. Fue el plan de Dios desde el principio dar al ser humano la elección, la habilidad, la capacidad de elegir, incluso a los ángeles. Algunos ángeles se quedaron en su sitio, otros rebelaron contra Dios. Dios dio la oportunidad a los ángeles y al ser humano tener libre albedrío. Entonces Dios no da esa capacidad a entender y a otros no. Dios no está desde el principio, ese va a ser salvo, ese sí, y ese no, ese no, ese no. Tú al infierno, al cielo, al cielo, al cielo. Dios no obra así, en mi entendimiento de la palabra de Dios. El problema es que Dios nos da la capacidad para entender por la palabra de Dios. Por eso es necesario que prediquemos la palabra de Dios a cada criatura. Cada persona tiene la oportunidad de entender. Los dos tienen la misma oportunidad de oír la palabra de Dios. Dice así, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y pues es necesario que los que acercan a Dios creen que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces el problema es que Dios produce la fe a través de su palabra en el oyente. Y algunos lo reciben mientras otros la rechazan. La culpa no es de Dios, sino de aquel que se niega a escuchar y creer. Amén. Entonces todo aquel que cree puede ser salvo. Así que no fuimos predestinados a ser salvos. Pero la palabra predestinado está en la Biblia. ¿Qué quiere decir? Una vez que fuimos salvos, fuimos predestinados para ciertas cosas. Una vez salvos, y esos son los 5 lugares en la Biblia donde sale esta palabra, predestinados. Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en Efesios 1:5. Una vez salvos, fuimos predestinados a entender la sabiduría de Dios, 1 Corintios 2:7. También dice predestinados a ser coherederos con Cristo, Efesios 1:11. También dice la palabra de Dios, predestinados a ser hechos conforme a la imagen de Cristo, Romanos 8:29. Y luego predestinados a ser glorificados igual como los santos que conoció antes del Antiguo Testamento, en Romanos 8:30. Así que cuando nos convertimos en cristianos, Dios promete hacer estas cosas en nosotros. Somos predestinados a ser coherederos y adoptados, entender la palabra de Dios, predestinados.
Así que cuando nos convertimos en Cristo, Dios empieza a hacer estas cosas en nuestras vidas. Como el príncipe Felipe no fue predestinado para nacer, pero una vez que nació fue predestinado para ser el rey de España. Amén. Entonces no fue predestinado a nacer, pero una vez que nació fue predestinado para ser el rey de España. Entonces Dios promete hacer esas cosas en nuestras vidas. Andar en la gracia es vivir en conformidad con la palabra de Dios y crecer progresivamente en la imagen y semejanza de Jesucristo. Entonces, cada día de nuestra vida y cada experiencia de cada día está diseñado para prepararnos progresivamente para ser ciudadanos del cielo. Dios tiene ese programa, está obrando en nuestras vidas. Dios está trabajando diariamente por su gracia, amén, en nuestras vidas para perfeccionarnos, moldearnos, cambiarnos, pulir nuestro carácter y llevarlo a su plenitud por su gracia. Por eso la serie de mensajes sobre la gracia. Y hay una serie de escrituras que ilustran este principio. Vamos a ver rápidamente estos versículos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Aquí no está hablando de salvación, está hablando de predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. También dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios tiene este plan de perfeccionarnos. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios está cambiándonos y algún día va a transformarnos totalmente a un cuerpo como el suyo. Y luego, uno más aquí, no mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, este es el plan de Dios. Este es lo que estamos predestinados a hacer. Y hay tres cosas que debemos reconocer acerca de ese proceso de crecer en la gracia de Dios. Y debemos crecer en la gracia de Dios. Amén. Es importante. Y hay tres cosas. Ese proceso lleva tiempo. Dios no hace todo eso de la noche a la mañana. No es como café instantánea. Entonces Dios hace esta obra en nosotros progresivamente. Algunas cosas Dios cambia rápidamente. Yo sé que he escuchado testimonios y lo he visto en mi vida, que Dios ha cambiado cosas en mi vida repetidamente y otros todavía está trabajando en mi vida. Entonces ya le conozco por más de 40 años y pues el Señor cada día está puliéndonos, obrando en nuestras vidas. Algunas cosas Dios lo quitó inmediatamente, otras cosas tardan años. O todavía estás trabajando todavía. El Señor está trabajando en tu vida todavía en algunos aspectos. Amén. Como yo. Y pues Dios me ha cambiado en el pasado y sigue cambiándome hasta hoy. Gracias a Dios y gracias a su gracia. Y también está obrando en tu vida. Entonces eso lleva tiempo. Otra cosa. Esa obra de Dios, de la gracia en nuestras vidas requiere dolor. Eso lo vamos a ver más profundamente más adelante en el mensaje. Pero el proceso a veces es doloroso. Solo tenemos que mirar el testimonio del apóstol Pablo y lo que le pasó. Pero lo ves en la gente que va al gimnasio. ¿Por qué la gente va al gimnasio? Para mí el gimnasio es un lugar de tortura.
O sea, ahí es donde la gente suda y es un lugar con instrumentos y cosas para... Sí, es de la Inquisición, ¿verdad? El gimnasio es un lugar para evitar, se nota, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se somete la gente a tanto dolor y fatiga en sus cuerpos y en sus músculos? Porque el proceso de llegar a la meta es doloroso. Es doloroso. A veces las metas que tenemos cuesta dolor, esfuerzo, sudor. Y si Dios quiere crecerte, te llevará al desierto, no a la playa. Si Dios quiere cambiarte, el Señor llevó a Pablo a 3 años al desierto. Y si Dios quiere crecerte, a veces es por la escuela en el desierto, no por la playa al lado del mar. Entonces requiere dolor ese proceso. También no solamente lleva tiempo, requiere dolor, implica cambio. Ese proceso de crecer en la gracia. Quiere decir que Dios no quiere que quedes como eras. ¿Verdad? Dios está en el proceso de cambiarnos de pecadores a santos. Dios no te deja como antes. Si Dios no está obrando en tu vida, tienes un problema. Te estás engañando a ti mismo que eres un hijo de Dios. Antes eras un desastre y ahora eres un hijo de Dios, una nueva criatura. Y Dios obra para cambiarte, moldearte, matando ese asqueroso pecado y los vicios antes de pecaminoso, puliendo lo duro y formándote en la imagen de su amado Hijo. Este es el proceso. Este es lo que el Señor está haciendo en cada una de nuestras vidas. Entonces, algunas áreas en concreto en las que necesitamos reclamar gracia, la gracia. Entonces, 5 áreas que necesitamos poner atención en la vida de la mayoría de los creyentes. No estoy hablando de todos, pero en la mayoría lo necesitamos. Donde se debe practicar más la gracia de Dios. Y primero tenemos que reclamar la gracia para ser lo que soy. Aquí en ese texto, en 1 Corintios 15, ¿estás ahí todavía? Dice aquí en versículo 6, apareció a mí, a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, ¿sí? Después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Muchos viven aún, otros ya duermen, están con el Señor. Después apareció a Jacobo, a todos los apóstoles. Y al último a todos como a un abortivo me apareció a mí. ¿Cuándo apareció a Jesucristo? A Pablo. En el camino a Damasco, a Hechos 15, ¿verdad? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Eso es lo que yo era antes. Pero, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy lo que soy hoy por la gracia de Dios. No por mi esfuerzo, no por mis méritos, no por ser guapo ni inteligente. Soy lo que soy por la obra de Dios en mi vida. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sea ellos. Así predicamos y así habéis creído. Entonces, ¿tienes un problema con la inseguridad? Muchos tienen un problema con la inseguridad. Pablo pudo haber tenido un problema con la inseguridad. Mira, eso es lo que yo hice. Mira, yo perseguí la iglesia. ¿Cómo puede Dios usarme? Mira cómo yo era. Pero la inseguridad no es un impedimento para el Señor. Amén. Dios puede cambiarnos. ¿Tienes un problema con la inseguridad de que Dios puede usarte a ti en algún aspecto? ¿Te falta la confianza de quién eres en Cristo? Pues con Cristo en tu vida tienes todo que necesitas. Y esto te da confianza y seguridad, pase lo que pase. La gracia fue muy importante en la vida de Pablo. Él reconoció que fue la gracia lo que lo hizo quien era.
Pablo tenía esa confianza en el Señor. La gracia le dio el coraje para ser quien era. La gracia de Dios. Para mí, cuando digo gracia, es casi sinónimo con el poder de Dios. La gracia de Dios, el poder de Dios, el favor inmerecido de Dios. Para mí, todos son facetas del mismo aspecto de Dios, ¿vale? Entonces, la gracia de Dios, el poder de Dios, el favor inmerecido de Dios. Por la gracia de Dios le dio el coraje para ser quien era. La gracia le dio a Pablo la energía para lograr lo que hizo. Pues, ¿qué cosas hizo Pablo en su vida, en sus pocos años? No sabemos cuántos años tuvo cuando murió, pero lo que hizo fue cambiar el mundo. Por la gracia de Dios a través de él. Amén. Toda la gloria para Dios, no para Pablo. Y la gracia, la gracia hizo en la vida de Pablo fue que le permitió vivir sin comparación y competencia con sus compañeros. A veces la inseguridad se manifiesta en formas de perfeccionismo. ¿Alguien tiene un problema con el perfeccionismo? ¿Cómo alguien aquí es? No levantes la mano, porque entonces todos sabremos. ¿Conoces a alguien que es perfeccionista? O algo así. Nadie está señalando. Eso es bien. Me temo que tengo yo la tendencia de ser uno de ellos. Me confieso delante de todos que yo tengo la tendencia de ser perfeccionista. Me gustan las cosas bien hechas. Amén. Como Dios manda. y me ha dado cuenta de que tengo algunas de esas tendencias perfeccionistas. Y a lo mejor algunos aquí. He oído que se describe a una perfeccionista como una persona que hace las cosas hasta que duela. Y a veces hasta que incluso otros duelan. Entonces su afán para hacer las cosas bien no solo afecta a él, sino también afecta a otros. Y la gracia, lo que la gracia hizo por Pablo, lo puede hacer por ti. Entonces, reclamar la gracia para ser lo que soy, ser lo que tú eres por la gracia de Dios. Y pues Pablo a lo mejor tuvo este problema de la inseguridad, pero dice aquí, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque yo veo mi pasado, pero ese Dios lo ha perdonado y lo ha borrado. Ahora yo soy un hijo de Dios, una obra de Dios. Amén. Y ahora ese no me afecta. No debo dejar esto afectarme. Entonces la gracia hizo esto en la vida del apóstol Pablo. Lo puede hacer por ti. Puedes superar la inseguridad y falta de confianza por medio de la gracia de Dios. Y algunos están aquí diciendo, ¿qué es esto de falta de confianza e inseguridad? No sé qué estás hablando, pastor. Pero sí, algunos tenemos este problema de inseguridad y falta de confianza. Pero cuando ponemos los ojos en Cristo, todo lo puedes. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esta falta de inseguridad, reclamar la gracia de Dios. Número 2. Otra cosa que poner en práctica vamos en nuestra vida. Reclamar la gracia para aprender de lo que sufro. Mire, estamos aquí en Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, ese famoso pasaje de bástate mi gracia. Entonces, en 2 de Corintios 12, el problema de la debilidad. ¿Hay alguien aquí que tiene algún sentimiento de debilidad? ¿Quién aquí no ha tenido sentimientos de debilidad de vez en cuando? Aquí sí, todos. Nuestro mundo valora la fuerza. Pero aquí Pablo dice otra cosa en 2 Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, él está hablando de que yo conozco un hombre que subió al cielo y vio cosas increíbles. ¿Sí? Y pues todo eso pudo haberle dado un orgullo para jactarse. Pero en versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que Dios lo permitió, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado de Dios que lo quite de mí. Y Dios lo quitó, ¿verdad?
No. Se fue trampa. Sí. No, él había ahorrado 3 veces. Dice aquí, por lo cual 3 veces he rogado al Señor. Y como yo soy uno de los privilegiados de Dios, Dios lo quitó. No. Dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, esa es la respuesta de Pablo, y es bien para nosotros. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién aquí quiere ser débil? Pues nadie en su carne, pero entendiendo espiritualmente, eso sí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Wow, tremenda cosa, ¿verdad? Me gozo en las debilidades. Me gozo en afrentas. Me gozo en necesidades. Incluso me gozo en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio a gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Entonces aquí tenemos ese problema de la debilidad. Tenemos que reclamar la gracia de Dios para aprender de lo que estoy sufriendo, lo que sufro. El mundo valora la fuerza, sea física o financiera, militar, política. La gente busca ser fuerte, ser más fuerte que yo. Los juegos, las series, todo en la tele, internet, todo está ¿quién es más fuerte? Y sin embargo, Pablo tenía una visión diferente sobre la fuerza. Pablo dice que la debilidad tiene una manera de hacernos confiar mucho más en Dios que en nuestras fortalezas. La debilidad nos obliga, nos fuerza, nos obra en nosotros para confiar más en Dios que en nosotros mismos. Cuando yo veo que mi fuerza no puede, debería ser en cada momento, no yo, sino Cristo en mí. Amén. Entonces, este pasaje habla del dolor, que la meditación no aliviará, la oración no eliminará. Pablo oraba, Dios no lo quitó. Y las quejas no ayudan, Dios no los quitó. El problema básico es aprender y vivir con nuestra propia humanidad por la gracia de Dios. Es gracia estar contentos con nuestras debilidades. Eso es muy difícil, hermanos, eso es muy difícil. Algunos tardan años y estamos tardando años y todavía no lo comprendemos totalmente. Hasta que estemos en la presencia del Señor tal vez. Pero estar contentos con nuestras debilidades. ¿Quién ha llegado a este punto? Pues yo no. Eso, por supuesto, se refiere a las debilidades tantas físicas como emocionales, enfermedades, ansiedades, mis debilidades. Cuando soy así, confío en el Señor. Pablo tuvo que aprender a lidiar con su aguijón en la carne. Y fue la gracia la que le dio la capacidad de gozarse, estar contento con sus debilidades. De hecho, es bueno para nosotros no ocultar ni negar nuestras debilidades, porque produce en otros un acercamiento. ¿Quién conoce a alguien que se cree perfecto? ¿Conoce a alguien que se cree perfecto? No tu marido o tu esposa. Yo no puedo identificarme con esa persona. Una persona perfecta es mucho más alto que yo. Entonces, yo necesito a alguien que está a mi nivel, o menos. La vulnerabilidad invita a las personas a entrar, tener comunión contigo, de tener esas cosas en común. Las ayuda a identificarse con otros y sentirse cómodo a nuestro alrededor con gente igual como yo, pecadores buscando
a agradar a Dios en nuestras vidas. Amén. La gracia nos ayuda a reconocer nuestras propias luchas personales. Pero una persona que nunca sufre, que es perfecto, pues yo no puedo identificar con esa persona. Es una paradoja. Eso lo puse en la pantalla porque me choca. Es una paradoja, pero la gracia en la debilidad nos permite ser instrumentos de poder en las manos de Dios. Ahora, medita en ese momento. Voy a tragar algo. Entonces, es una paradoja. ¿Sabes qué es una paradoja, no? Algo que no es lógico. La gracia en la debilidad nos permite ser instrumentos de poder en las manos de Dios. Me encanta esto. Entonces, tenemos que aprender en cuanto a la debilidad, aprender lo que sufro. Otra cosa, reclamar la gracia para responder a las personas difíciles. ¿Quién tiene problemas con personas difíciles? No levantes la mano. Entonces, reclamar esa gracia, porque hay personas difíciles a nuestro alrededor, siempre, ¿a que sí? Y el problema es la aspereza o la irritación. Esas personas me irritan, me causan problemas. En mi casa lo llamamos papel de limar de cielo, de lija de cielo, papel de lija de cielo. Eso es lo que Dios está haciendo en esas personas, papel de lija de cielo, para pulirnos. Entonces, Dios los manda, ¿a que sí? Dios los manda en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a responder? ¿Vamos a dejar a Dios pulirnos o vamos a reaccionar mal? Entonces, el problema de la aspereza y la irritación. Esta gracia tiene que ver con nuestra respuesta a las personas. Si bien no podemos controlar todas las cosas que suceden en nuestra vida, sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que vuestra palabra siempre sea con gracia. ¿Dónde está gracia? Ahí está gracia. Y Pablo les dice aquí a los creyentes en Colose, que su forma de hablar debe ser amable, pero no tan temerosa de ofender a alguien que sea de mal gusto. Sal, la palabra sal en ese versículo, que vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal. Todo el mundo sabe que es sal, ¿verdad? Sal en ese pasaje probablemente conlleva la idea de buen gusto, de tacto, de palabras oportunas, con sal. El tacto es ciertamente una habilidad que tenemos que aprender. Se ha dicho que el tacto es como un cinto, te permite presentar la verdad incómoda de manera más atractiva. Entonces, el tacto. Hablar con tacto es uno de mis metas este año. Puse como meta. Hablar con más tacto. A veces puede ser brusco. Algunos dicen, amén, pastor. O sea, yo puedo ser brusco a veces y hablar pero quiero cambiar, y Dios quiere cambiarme, amén. Hablar con más gracia y con más tacto. Hay una ilustración de tacto. Se ve en la vida en mi país, y tengo muchas ilustraciones de mi país porque soy de ahí. Pero el expresidente James Madison, en su vejez, el presidente James Madison sufrió muchas dolencias y tomó una variedad de medicamentos. Se dice que un viejo amigo cerca de él, del mismo condado, le envió una caja de píldoras vegetales, o sea, es homeopatía, eso. Uno de sus propios remedios caseros, esas cosas que hace la gente, de caldo de pollo, lo que sea. Pero píldoras vegetales naturales, pidiéndole que le informara si le habían proporcionado algo de alivio.
Bueno, con el tiempo recibió una carta amable y cuidadosamente redactada de presidente a su amigo y decía algo así: mi querido amigo, le agradezco mucho la caja de píldoras, las he tomado todas. Y aunque no puedo decir que estoy mejor desde que las tomé, es muy posible que hubiera estado peor si no las hubiera tomado. Ese es hablar con tacto. Entonces, yo no sé si me ha mejorado o no, pero no he empeorado. Gracias. Entonces, este es tacto en vez de ser antipático. Entonces, otra cosa, número 4, reclamar la gracia para defender lo que creo. Es importante poner en práctica, aplicar la gracia de Dios en lo que yo creo. El problema de ceder a la presión. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 7. Entonces, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál así ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la... ¿Estáis ahí? Con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, aquí está hablando de la gracia de Dios en lo que tú crees. Entonces, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los creyentes de hoy es la necesidad de poder defender lo que creen, de estar fundamentados en la teología, las creencias, la palabra de Dios. Dios no quiere que seamos cristianos de arroz, los que vienen solamente a escuchar cultos para un bol de arroz, como en algunos lugares. Pero nosotros queremos profundizar en nuestro conocimiento de la palabra de Dios y no depender del pastor. Yo tengo que saber lo que yo creo por la palabra de Dios para poder defender lo que creo delante de este mundo. En un mundo fuera de la iglesia existe la tentación constante en el lugar de trabajo, en la universidad o incluso en algunos de vuestros hogares, de simplemente ceder, de quedarse callado cuando surge el tema de la fe. Eso me ocurre a mí también, no soy una alienígena. Dios te dices a ti mismo, pues no hay tiempo, estamos en ascensor subiendo, no hay tiempo para hablar de Cristo. O estás en la calle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Y no es el momento, o no lo van a recibir, o no les interesa. Y todas esas voces hablando en nuestros oídos, cuando tenemos la oportunidad de decir algo de Cristo y dar un testimonio, y esas voces que no vienen de Dios, ¿vienen de qué? De Satanás. No es el momento, no hay tiempo, no le interesa, no quieren escuchar nada de ti, no lo van a recibir. Pero Pedro dice en 1 Pedro 3:15, precioso versículo, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Dónde empieza? En el corazón. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Si tienes el corazón bien, luego sigue. Y estar siempre preparados para presentar defensa con 2 condiciones: mansedumbre y reverencia. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Otra vez, sino santificar a Dios, ¿dónde? En el corazón, el Señor en vuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa, apología. Defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este también es un buen bosquejo, hermanos, para alguien que quiere predicar ese versículo. Precioso. Y pues, preparado para defender lo que nosotros creemos y no ceder a la presión. Crece en esa gracia de poder defender tu fe.
Memorice la palabra de Dios. Luego, por último, vamos a terminar. Reclamar la gracia para someterme a lo que necesito. Entonces, ese es el problema del orgullo. Vamos a Santiago, capítulo 4. Someterme a lo que necesito. Yo pienso que necesito tal y Dios dice que necesito otra cosa. Entonces, ¿quién tiene que ganar? Pues Dios. Entonces, yo tengo que humillarme. Se ha dicho que, bueno, vamos a leer el texto primero. Santiago 4, versículos 6 y 7. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Se ha dicho que Dios diseñó el cuerpo humano de una manera muy especial, de manera que no podemos darnos palmaditas en la espalda, ni patearnos en el trasero con demasiada facilidad. Entonces, no podemos felicitarnos fácilmente ni condenarnos fácilmente. Dios ha diseñado el cuerpo así. El orgullo puede ser visto como la raíz del pecado, porque fue el pecado que llevó a Satanás a caer del cielo. Eso lo vemos en Isaías 14. Pero ese versículo, bueno, lo hemos leído, pero este versículo dice que Dios resiste a los soberbios. Por eso, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da, ¿qué? Gracia. ¿A quiénes? A los humildes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Someternos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Qué gran promesa de la palabra de Dios. Amén. Otro versículo, 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo no sé si Pedro y Santiago estaban haciendo, copiando el uno al otro, pero es bíblico. Y pues permíteme darles algunas señales reveladoras de la presencia de orgullo. ¿Lo reconoces en tu propia vida? ¿Eres orgulloso? ¿Lo reconoces? Si no, pues mira esta lista. La necesidad preeminente de tener la razón. Discutes con frecuencia y facilidad. Te importa más en ser escuchado que en oír. Entonces, lo que sale de mi boca tiene más importancia de lo que sale de tu boca. Entonces, discutes con frecuencia y facilidad. Y te importa más en ser escuchado que en oír. Terquedad. Irritabilidad e impaciencia. Yo creo que eso es para todos. A menudo te enojas. No levantes la mano. A menudo te enojas. Bueno, seguimos. No estás abierto a la corrección. Ese no debe ser en la vida de un cristiano. No debe ser. No, lo importante es que Dios tenga la razón. Amén. Entonces, lo importante es lo que Dios tiene que decir. Terquedad, esa irritabilidad, impaciencia. Dios nos da uno de los frutos del Espíritu, es la paciencia. Amén. Ese de dominio propio, a menudo te enojas, no estás abierto a la corrección. Esas cosas no deben estar en la vida de un creyente. Poco a poco, Dios debe quitar esas cosas de nuestras vidas. Amén. Entonces, esas son 5 áreas de aplicación práctica en nuestras vidas, de cómo poner en práctica la gracia, cómo poner en práctica la gracia en tu vida, en mi vida, cómo llevarlo de lo teórico a lo personal. Y pues, como hemos visto, crecer en la gracia es un proceso. Reclamar la gracia para ser lo que soy, reclamar la gracia para aprender de lo que estoy sufriendo, de lo que sufro, el propósito. Reclamar la gracia para responder a las personas difíciles, y hay de sobra. Reclamar la gracia para defender lo que creo,
Amén. Reclamar la gracia para someterme a lo que yo necesito, no lo que yo pienso que necesito, lo que Dios quiere que yo tenga. Dios está obrando en cada uno de sus hijos por su gracia. Amén. Gracias a Dios por su gracia en sus hijos para crecernos y conformarnos a la imagen de Cristo. Y cada año debería ser más como el Salvador. ¿Lo ves en tu vida? El Señor está obrando en tu vida. ¿Lo ves? Y para los no creyentes, amigos que están aquí, tal vez no estás seguro de la salvación o estás mirando este mensaje por más adelante. La gracia de Dios, antes de todo esto que hemos estudiado, es primero para la salvación. La salvación es por la gracia de Dios. Amén. Él quiere que todos sean salvos, como hemos visto. Y mandó a su Hijo para ese propósito. Esa es la razón de la Navidad. Dios se hizo carne en la historia humana. Vino a este mundo para salvar a pecadores. La pregunta entonces es si te identificas como pecador. Pues hay una solución y es una persona. No una religión, no una iglesia, no un rito, no un bautismo, ni siquiera tu fe. La salvación es una persona. El Salvador es Jesucristo. Amén. Y tenemos que reconoce tu condición de rebelión contra Dios, de tu pecado y maldad contra su santidad. ¿Y qué más? Confiesa, escúchame, eso es importante. Confiesa a Él tu necesidad y cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Él es el Salvador a todos los que creen. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo y Dios te salvará. ¿Lo harás hoy? Si estás aquí luchando con eso de la salvación, ¿lo harás? El Señor está produciendo esta fe, esta convicción en tu corazón. ¿Responderás positivamente o le dices que no? Ahora no. Tal vez más adelante. Dios está listo. Dios está llamándote. Tú respondes, tú estás listo. Y si no, ¿por qué? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Y te invito a hablar después del culto conmigo o uno de los hermanos aquí de la iglesia. Pues vamos a ponernos de pie, por favor.